Ahí está. Bien, de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿quedó alguna? Yo sé que sí, que quedaron dudas seguramente, pero así algo que les haya quedado muy, muy dudoso, que quieran que lo repita, algo puntual que les haya llamado la atención. ¿Mm? Nos quedó una partecita por ver. Igual este tema lo vamos a seguir viendo, porque en la clase que viene, que es prueba de hipótesis para dos poblaciones, el esquema básico es el mismo, lo único que cambia es, o sea, la, hay algunas diferencias, que es en el número de poblaciones con las que trabajamos y bueno, y la forma de calcular, pero el esquema básico es el mismo razonamiento, así que esto volvemos a verlo. Lo que me quedó pendiente hoy, porque no nos dio el tiempo, era la cuestión de los errores que se pueden cometer. Me avisan cuando están viendo la pantalla compartida. Ahí se ve, Bueno, pero se se ve. ve que está en Meet nomás. Sí, 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 sí. Pero ya están viendo mi pantalla. Ahí dice Sofía, no anda su micrófono, pero si puedo repetir cómo se hacía el cálculo. Sí, no hay ningún problema. Este, supongo que el único cálculo que hicimos fue el de T. Acá es el único cálculo. Por ahí los otros, sí, hay cálculos que ustedes van a tener que hacer, como ahí en los ejercicios, por ejemplo, donde les da una lista de datos, por ejemplo, en el ejercicio B, le da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observaciones, ya lo dice 12 observaciones, donde ustedes, por ejemplo, para resolver este ejercicio B, van a tener que calcular la media y el desvío estándar, ¿sí? Obviamente, antes que el desvío, calculan la varianza y luego con la raíz cuadrada calcularán el desvío, ¿sí? Ahí tienen que hacer esos cálculos extras. Pero para... Profe, Sí, sí, en ese caso, ¿viste en el B1? sí. Dice, ¿cuántas muestras involucra el problema? ¿Serían dos nomás? O, Ya vamos viendo, Matías, ¿sí? Déjame que vaya viendo por parte. Respondo la inquietud de Sofía. Eh, de Calculo, Sofía, confirmame por favor si te referías a esto, a cómo se calcula T. Escribime nomás acá en el chat, así no te respondo algo erróneo. Sofía. Bueno, no importa, nunca está de más repetir una explicación. Para calcular T, en este caso, puntual de prueba de hipótesis para una población, se calcula de esta manera. En el numerador se realiza una resta entre la media de la muestra con la que nosotros estamos trabajando, que como es una prueba de hipótesis para una población, tenemos solo una muestra, es la que recibe el tratamiento, entonces la media de esa muestra menos la mu la van a tener, la mu se les va a dar, o en el caso el día de mañana que tengan que calcular, es cuando, o sea, tengan que hacer una prueba de hipótesis de este tipo, la van a hacer cuando tengan el valor de mu conocido. ¿Sí? Entonces la mu ustedes la tienen, restan siempre a la media, le restan la mu, eso va en el numerador. Y en el denominador
se hace un cociente entre el desvío estándar, y la raíz cuadrada de n, del tamaño muestral. Y con eso obtienen el valor de t calculado. Ese valor de t calculado puede ser positivo, como en este caso donde la media de la muestra es mayor que la mu poblacional, o también les puede dar negativo el valor de t calculado. Acá les puede llegar a dar negativo también. En ese caso sería cuando la media de la muestra es menor que el valor de mu. Y recuerden siempre, el valor negativo de t o de z simplemente indica hacia qué lado de la media nos dirigimos. Es lo único que cambia o que indica ese signo negativo o positivo, es hacia qué lado de la media nos situamos. Hacia la derecha si es positivo, hacia la izquierda si es negativo el valor de t. Así que espero que haya quedado claro, Sofía, tu incógnita. Recuerden que ese es el valor que nosotros vamos a situar de acuerdo a mi valor de t de tabla. El valor de t de tabla es el que siempre va en una posición fija, es el que tiene una posición determinada, es decir, es el primero que yo voy a situar en el gráfico, va a ser el valor de t de tabla, porque se tiene que ubicar en el límite, en la separación entre la zona de rechazo de la hipótesis nula, o la zona de alfa, y la zona de confianza o aceptación de la hipótesis nula, ¿sí? En ese límite va el valor de t de tabla. Y de acuerdo a eso, luego ubicamos el valor de t que nosotros calculamos. En este caso, 0,79 es menor que 1,83, que el t de tabla. Entonces va dentro de la zona de confianza. Traten de hacer ese razonamiento. No decanten por memorizar simplemente que cuando el t calculado es menor al t de tabla, acepto la hipótesis nula, y cuando el t calculado es mayor al t de tabla, rechazo la hipótesis nula. Porque ahí se pueden equivocar fácilmente, porque se les puede mezclar ese razonamiento o sea, que no es ni siquiera un razonamiento. Traten de hacer el razonamiento de por qué cae acá adentro, por qué cae afuera, por qué acepto, por qué rechazo. ¿Sí? ¿Está? No sé, no. A ver, voy a copiar los presentes. Profe, una pregunta. Sí. Después nos va a pasar esa tabla que estamos mostrando en la diapositiva Sí. para... Sí, les voy a pasar. No se preocupen, yo les expliqué hoy que no les había pasado anteriormente, que yo les había dicho que les iba a pasar la tabla de t, pero no les pasé porque el doctor Sánchez nos dijo que no lo hagamos para no confundirles, porque en el parcial 2 iban a trabajar solamente con la tabla de t que él les dio en el teórico, ¿sí? Así que ahora, después yo les voy a pasar esta tablita para que ustedes tengan y puedan trabajar con esa, ¿sí? No se preocupen. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar antes de seguir? No preguntas de los ejercicios, después pasamos a los ejercicios, no se preocupen. Sino preguntas así de lo que ya vimos. Bueno, sigo entonces. Habrán visto también en el material del teórico que este resultado o esta conclusión que yo saco en la prueba de hipótesis tiene también una probabilidad de que no sea correcto. Tenemos probabilidad de cometer errores. Pero, y ahí hago la aclaración, porque siempre incurren en el error de decir, acepto la hipótesis nula, porque fíjense, por ejemplo, acá, a ver un poquito. No sé dónde
No me acuerdo dónde menciona el error acá. Fíjense acá, por ejemplo, en el punto D2. En el D2. Dice, ¿qué tipo de error se estaría cometiendo en la consigna C y D? ¿Y a quién estaríamos perjudicando en caso de que ocurriera? ¿Mm? Porque todas estas conclusiones a las que nosotros llegamos, como estamos haciendo una estimación, siempre hay una probabilidad de error. Esto no es 100% certero. Pero a veces cometen el error de decir, es un error de expresión, dicen, acepto la hipótesis nula y cometo tal error. Entonces, siempre su prueba de hipótesis va a ser incorrecta, porque si ustedes aceptan o rechazan la hipótesis, o dicen, y rechazo la hipótesis nula y se comete tal error. Ahí dan a entender de que siempre están cometiendo un error. Entonces no tiene sentido la prueba de hipótesis. Si están cometiendo error, ¿para qué la hacen? La forma correcta de expresarse es, como dice ahí en la consigna del ejercicio, ¿qué tipo de error se estaría cometiendo? Se podría cometer, en caso de que ocurriera. Hay una determinada probabilidad de que ocurra cierto error. Hay probabilidad de que ocurra cierto error, por ejemplo, si yo rechazo la hipótesis nula o si acepto la hipótesis nula, hay determinadas probabilidades de cometer cierto error. Y también lo que es importante que ustedes interpreten es a quién afecta ese error. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Alguien leyó? ¿O tiene Al productor afecta. Ajá, bien. Ahí hay que identificar dos componentes, así como Matías mencionó al productor. Tenemos dos componentes que se ven afectados por estos errores. Uno se denomina productor o fabricante y otro se denomina consumidor, así como puso Kevin. Muchas veces cuando decimos la palabra productor también nos equivocamos, porque asociamos a la palabra productor. A ver, les hago un ejemplo. Supongamos que yo estoy fabricando un complejo vitamínico, ¿sí? Hago la prueba de hipótesis y se comete un error que afecta al productor. ¿Quién se vería afectado a mí? Ahí. ¿Yo que lo fabrico o el productor de aves que me compra el núcleo vitamínico? El productor. No, yo que lo fabrico. Por eso les digo, productor o fabricante. No se confundan la palabra productor con el que está consumiendo el producto. Porque el productor de aves va a ser el que me compra a mí las vitaminas y es el que va a consumir ese producto. ¿Sí? Esa es la interpretación que tienen que hacer y siempre se suele cometer ese error porque es simplemente un juego de palabras. Profe. Por eso les digo, para un poquito. Por eso les digo, productor o fabricante. Productor o fabricante es el que está elaborando el producto que estamos probando, ¿sí? Y consumidor se refiere al que adquiere el producto y lo va a utilizar. Que puede ser alguien que lo consuma directamente o puede ser alguien que cría gallinas, que cría cerdos, que cría vacas y le da el producto a esos animales. Ese productor agropecuario no es el productor acá, sino es el consumidor del producto. Porque él no lo está fabricando, él lo está consumiendo. ¿Se entiende eso? Entonces cuando vemos acá, en el cuadrito que dice el riesgo es del productor, afecta al productor, se refiere al que elabora el producto. ¿Está? No sé qué ibas a agregar, Matías. Perdón que te corté, pero no quería interrumpir la idea. No, ya me lo sacaste la duda. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Queda claro eso? Cuando decimos
cuando decimos productor, por eso yo le agrego la palabrita productor o fabricante, o elaborador. Es el que elabora el producto que estamos probando en esta prueba de hipótesis, ¿sí? Y el consumidor es el que consume el producto, es el que va a adquirir el producto, el que va a utilizar el producto. Bueno, puede ser un productor agropecuario, ¿sí? O saquemos la palabra productor agropecuario para no confundirnos y digamos el criador, ¿sí? Pero sería el consumidor. ¿Está? Vamos a ver un poquito, vamos a tratar de razonar. Vamos a idear un ejemplo. Vamos con el mismo caso acá de los pollos. Supongamos de que yo soy el fabricante de esta nueva dieta, ¿sí? Yo fabrico la nueva dieta, le pongo un nombre determinado, la dieta Rey de Copas, ¿sí? Y se las vendo a ustedes que crían gallinas. Para eso previamente se hizo una prueba de hipótesis para comprobar si esa dieta es efectiva o no. Y yo la pueda vender en el mercado, o sea, si es efectiva y si es mejor que las otras dietas. Porque en realidad yo hago la prueba de hipótesis para ver, sobre todo, y en este caso para ver si es mejor, para ver si produce mayores ganancias. Si yo elaboro una dieta que produce mayores ganancias de peso que las demás, ¿qué voy a hacer? ¿A qué precio la voy a vender en el mercado? ¿La voy a vender al mismo precio o no? ¿Qué les parece? Alan. Más caro. Y la voy a vender más cara, ¿sí? Esas son las reglas básicas del mercado, ¿sí? La competencia libre del mercado. La voy a vender más cara. Siempre y cuando me compren, pero yo estoy ofreciendo un mejor producto, la voy a vender más cara. Porque seguramente también, si yo logro una dieta que sea mejor, que no dice Guadalupe. Pero, a ver, puede ser también, porque también yo puedo decir, bueno, si yo vendo al mismo precio, ahí podemos entrar en una serie de cuestiones ya económicas. Si yo la vendo al mismo precio que las demás, pero mi dieta es mejor, también voy a vender más y voy a ganar por cantidad que vendo. Puede ser ese razonamiento, quizás lo que quiere decir Guadalupe. Pero seguramente si yo estoy teniendo una dieta, estoy logrando una dieta que produce, que es mejor que las demás, que produce una mayor ganancia de peso, puede ser que se deba a que yo gasto más, estoy usando ingredientes de mejor calidad, ¿sí? Entonces, elaborar mi dieta me demanda más inversión. Por eso yo la tengo que vender más cara, ¿sí? Más aún, si hago la prueba de hipótesis y mi prueba de hipótesis me dice que es mejor mi dieta, lo voy a vender más cara, ¿sí? Para ganar más y también para recuperar para tener un mayor margen de ganancia. Hacemos la prueba de hipótesis. Hacemos la prueba de hipótesis para ver si es mejor o no y me sale que rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que yo rechace la hipótesis nula? ¿Quién me dice eso? A ver. Pregunto. ¿Qué significa? Lleno al ejemplo que estuvimos hablando de la dieta de los pollos. ¿Qué me dice a mí el rechazar la hipótesis nula? ¿Qué pasa con mi dieta? ¿Es mejor o no? ¿Produce una mayor ganancia de peso o no? Sí. Sí. Produce una mayor ganancia de peso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como productor de ese alimento marca Rey de Copas? Lo voy a vender más caro. Se lo voy a vender a ustedes más caro, ¿sí? Y ustedes lo van a pagar, van a comprar esa dieta, van a pagar más caro que las otras. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que esa dieta produce una mayor ganancia de peso, ¿sí? Ustedes la van a comprar esperando eso. Pero resulta que cuando se hizo esa prueba de hipótesis,
se cometió justamente el error correspondiente cuando se rechaza la hipótesis nula, se comete el error, es decir que en realidad yo rechacé la hipótesis nula siendo la hipótesis nula verdadera. Siendo que, y si la hipótesis nula es verdadera, ¿qué quiere decir? Que mi dieta no es diferente de las demás. Y ustedes están comprando, están pagando más caro una dieta que no produce mayores ganancias de peso que las otras. ¿Quién se ve perjudicado? El consumidor. Ustedes los consumidores. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, siendo esta verdadera, ¿quién se perjudica? El consumidor. Vamos a ver acá. Rechazo la hipótesis nula. Ven ahí el gráfico. Siendo que esta es verdadera, ¿a quién afecta el error? Al consumidor. Pero fíjense que llegamos acá por razonamiento. Nos fuimos de memoria. Vamos al otro caso, sin ver el resto del cuadro. Vamos a hacer el otro razonamiento. El mismo ejemplo, yo sigo siendo el productor. Realizamos la prueba de hipótesis y acepto la hipótesis nula. Acepto la hipótesis nula donde la prueba me dice que mi alimento no produce mayores ganancias de peso que los otros alimentos. Pero resulta que la hipótesis nula... Entonces, si yo acepto la hipótesis nula, la prueba de hipótesis me dice eso, ¿qué hago con mi alimento? No lo puedo vender más caro. Lo tengo que vender al mismo precio que los otros alimentos del mercado. Pero resulta que la hipótesis nula era falsa. Entonces yo estoy vendiendo, y en realidad ese alimento sí es mejor. Entonces yo estoy vendiendo un alimento con el cual podría ganar más dinero, quizás estoy gastando más dinero en fabricarlo, lo podría vender más caro, pero no, lo estoy vendiendo al mismo precio que los otros. ¿Quién se ve perjudicado ahí? El productor. ¿El productor o fabricante? El fabricante. Si yo acepto la hipótesis nula, siendo esta falsa, ¿a quién afecta? Al productor o fabricante. No es el que cría las gallinas, no son ustedes los criadores de los pollos o gallinas, etc. ¿Sí? Ustedes son los consumidores. Ese es el razonamiento que tienen que hacer. ¿Se entiende? Calculo que sí. No, dice Guadalupe. ¿Qué no se entiende, Guadalupe? ¿No anda tu micrófono, Guadalupe? Ajá, ok. Repito entonces. Cuando yo realizo la prueba de hipótesis, o sea, cuando digo que es falsa la hipótesis nula o es verdadera, cuando digo que es falsa quiere decir que no es la correcta, ¿sí? Que en realidad hay, ¿cómo es? Hay diferencias. Repito, si yo, por ejemplo, acepto la hipótesis nula, si yo acepto la hipótesis nula, estoy asumiendo que esa hipótesis es la verdadera, es la que corresponde a esa prueba de hipótesis. Pero en realidad se cometió un error de probabilidad y esa no es la hipótesis correcta, por eso decimos que es falsa. Cuando yo acepto la hipótesis nula y esta es falsa, quiere decir que en realidad debería haberla rechazado, ¿sí? Porque en realidad sí habrían diferencias estadísticamente significativas. Eso quiere decir. Cuando la hipótesis nula es falsa, quiere decir de que en realidad hay diferencias estadísticamente significativas. Sí te preguntaba por el micrófono, Guadalupe, porque por ahí siempre es mejor nomás hacer la pregunta hablando.
Pero sí, siempre, si no les anda el micrófono, tiren la pregunta en el chat. No sé si quedó un poquito más claro. Bueno. No, de nada. ¿Alguien más que tenga duda con respecto a esto? Si no, pasamos a ver un poquito los ejercicios. Sí. Entendí la explicación sobre que nos dio sobre las reglas de decisiones, pero no entiendo cómo cuál sería la forma correcta de responder en la consigna del trabajo. ¿En cuál? El punto D2 que nos acaba de leer dijo que hay un error que siempre se comete normalmente. Y de acuerdo, sí, de acuerdo a cómo salió su resultado, después explicamos, Karen, con otro ejemplo, porque ahí también Karen dijo que si podía explicar con otro ejemplo, ahora lo explicamos. De acuerdo al resultado que ustedes obtuvieron en esos puntos anteriores, ¿sí? En el C y el D, en estos dos puntos se aceptaron o rechazaron la hipótesis. Supongamos que en un punto ustedes aceptaron la hipótesis nula. ¿Qué error podría haberse cometido en ese caso? El error de probabilidad de beta, ¿sí? O de aceptar la hipótesis nula siendo falsa. ¿Y a quién afectaría? Al productor. O si rechazaron la hipótesis nula, ¿qué error podrían haber cometido? El error de probabilidad de alfa, o de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. ¿Y a quién afectaría? Al consumidor. Esa sería la forma de responder. Pero a mí me interesa más ese razonamiento que yo les expliqué, ¿no? De a quién afecta y por qué. A ver, otro ejemplo. ¿A alguno de ustedes se le ocurre algún ejemplo donde podamos explicar los errores? A ver, para no repetir con alimentos. Supongamos a ver que estoy fabricando un antiparasitario. Estoy fabricando un... ¿Cómo? Estoy fabricando un antiparasitario y digo, bueno, voy a hacer una prueba para ver si mi antiparasitario me cubre un determinado espectro de parásitos, ¿sí? Una cierta cantidad de parásitos. Hago la prueba de hipótesis y me sale que, o sea, yo soy el fabricante o productor del antiparasitario y ustedes son los dueños de los perros, por ejemplo, son los consumidores. Yo realizo la prueba de hipótesis y me da que mi antiparasitario... No, ese ejemplo no me gusta. Porque ya es otro tipo de variable. Estamos hablando con variables de tipo cuantitativo. Y supongamos, a ver, estoy haciendo un complejo vitamínico mineral y quiero ver si para vacas lecheras, donde yo digo este complejo vitamínico mineral va a hacer que las vacas produzcan una mayor cantidad de leche, una mayor producción láctea. Hizo la prueba de hipótesis y rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí cuando yo rechazo la hipótesis nula? Planteé toda la prueba, digo,
planteo la hipótesis, digo, el complejo vitamínico mineral que elabora fulano produce una mayor cantidad de leche en vacas de la raza Holanda. Realizo la prueba de hipótesis y me da que las diferencias son estadísticamente significativas, o sea, rechacé la hipótesis nula. Por lo tanto, yo ofrezco al mercado, o sea, ofrezco un producto donde digo, mi producto es mejor. ¿No? Compren mi producto porque es mejor. Yo hice la prueba de hipótesis, obviamente no digo eso, pero tengo ese fundamento que hice la prueba de hipótesis y digo, mi complejo vitamínico mineral es mejor que las otras marcas porque hice la prueba y está comprobado de que produce una mayor cantidad de leche. Entonces ustedes, productores lácteos, dueños de las vacas, van a comprar mi producto, yo se lo voy a vender más caro, porque va a aumentar la demanda, lo voy a vender más caro, ustedes lo van a pagar más caro esperando obtener una mayor producción láctea. ¿Sí? Yo no le vendí más caro por malintencionado, sino porque es un producto supuesto. Pero resulta que eso no era así, que la hipótesis nula que yo rechacé en realidad era verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir que mi hipótesis nula es verdadera? Que las diferencias observadas entre el grupo que recibió mi vitamina y el grupo, en este caso como es una prueba para una muestra, y la media poblacional, las diferencias resulta que no son estadísticamente significativas, son diferencias que se deben simplemente al azar. Entonces, ustedes están comprando, ustedes consumidores, si bien son productores lácteos, pero son los consumidores porque adquieren mi producto, adquieren mi complejo vitamínico mineral, lo están pagando más caro. Y no están obteniendo el resultado, no van a obtener el resultado esperado. Esas diferencias que pueden llegar a obtener, quizás en algunos sí obtengan una mayor producción de leche, otros no, pero todo se va a deber al azar. No va a haber una producción comprobada, una mayor producción comprobada estadísticamente. Entonces, ¿quién se está viendo afectado cuando se comete ese error de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera? ¿Quién se está viendo afectado? Hoy me dijeron, el consumidor. Rechazo la hipótesis nula, siendo que esta era la verdadera, en la prueba de hipótesis era la verdadera, ¿sí? Era la que en realidad debía haberse aceptado. Entonces, ¿a quién afectó? Al consumidor. Y yendo al otro caso, hice la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis me sale que acepto la hipótesis nula, es decir, que me dice que las diferencias observadas tienen una alta probabilidad de darse por azar. No se deben a mi vitamina, a mi núcleo vitamínico mineral, sino que se deben al azar. Entonces, yo que le puse todas las pilas para fabricar ese núcleo vitamínico mineral, hice una mayor inversión. Si quiero seguir en el mercado vendiendo un producto de similares características a los otros, lo tengo que vender al mismo precio. Para ser competitivo, lo tengo que vender al mismo precio. O quizás más barato incluso, pero bueno, no entremos en eso. Lo vendo al mismo precio. ¿Sí? Pero en realidad, esa hipótesis nula fue falsa, no era la correcta. Yo tenía que haberla rechazado. Tenía que haber rechazado la hipótesis nula. Porque en realidad sí las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Deberían haber sido considerados estadísticamente significativas y mi producto sí es mejor. Es decir, que yo debería estar vendiéndolo a un mayor precio y no lo hago. Entonces, ¿quién se ve perjudicado cuando yo acepto la hipótesis nula siendo falsa? ¿Quién se ve perjudicado? El productor. El productor o fabricante.
acepto la hipótesis nula. Siendo falsa, ¿quién se ve afectado? ¿Quién padece el riesgo? El productor. ¿Sí? Y recuerden, no es que el error se comete, se podría cometer. Se podría cometer ese error. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito mejor? Karen, vos que habías preguntado con otro ejemplo. Sí, profe, entendí. Gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Está? Profe, Sí, Kevin. profe, le pregunto, ¿viste que habla de la hipótesis nula? ¿No sería la hipótesis alternativa en ese caso? Porque tiene un valor, por ejemplo, en el caso de que sea efectivo, tiene un valor mayor y no da a lo que hablamos hoy de lo otro, de la hipótesis alternativa, o nada que ver. Lo que pasa, Kevin, que siempre como yo les dije hoy, siempre se trabaja sobre la hipótesis nula, siempre se hacen las conclusiones, las decisiones en base a la hipótesis nula, aceptando o rechazando la hipótesis nula. Como tengo dos hipótesis, yo sé que siempre sí o sí me tengo que quedar con una. Entonces, si yo estoy aceptando la hipótesis nula, sé que rechacé la alternativa, ¿no? O viceversa, si yo rechacé la hipótesis nula, obviamente me estoy quedando con la alternativa. Pero siempre se hace mención a la hipótesis nula. Se considera una redundancia decir, acepto la hipótesis nula y rechazo la alternativa, porque cae de maduro que ocurre eso. Entonces acá también para considerar los errores que se puedan cometer, se hace en base a la hipótesis nula, a aceptar o rechazar la nula. ¿Sí? No sé si queda... Sí, profe, ya entendí, gracias. Ok. Bien, pasamos a ver un poquito los ejercicios para orientarles. Porque sé que están ansiosos con eso. A ver, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. igual ustedes también la tienen seguro. Bueno, tenemos, dice en el ejercicio A, numere e identifique los pasos a seguir para realizar una prueba de hipótesis. Eso es lo que estuvimos viendo acá. Plantear la hipótesis de trabajo, plantear las hipótesis estadísticas, elegir nivel de significancia, seleccionar los estadísticos de prueba, hallar o determinar el valor crítico de T o de Z, desafiar la hipótesis nula. Esos son los pasos. Eso lo tienen, ya sea acá en la clase que les di o también en el material que les subió el doctor Sánchez. Es simplemente eso, no implica resolver nada, sino que simplemente transcribir esos pasos. Donde sí tienen que trabajar más es en el punto B. Leo el enunciado, dice, un tipo de ratón de laboratorio ha presentado históricamente una ganancia media de peso de 64,3 gramos durante los primeros 3 meses de vida. Y acá yo ya tengo un dato importante para identificar la prueba, qué tipo de prueba de hipótesis, que era lo que yo les decía también hoy en la primera parte de la clase, de que ustedes tienen que, antes de empezar a trabajar, a realizar la prueba de hipótesis, frente a alguna determinada situación, tienen que identificar qué prueba de hipótesis estarían haciendo. ¿Sí? En realidad acá, la pregunta que les hace, la pregunta 1, como recién empezamos a hablar de prueba de hipótesis, nos les va a preguntar qué prueba de hipótesis van a elegir para este caso, porque evidentemente ustedes todavía no conocen las otras pruebas de hipótesis, pero la pregunta relacionada a eso es esta, que dice, ¿cuántas muestras involucra el problema? ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cuántas muestras tengo acá en este problema? 12. No, ese es el tamaño de la muestra. ¿Cuántas muestras tenemos? 12 es el N. Una muestra.
¿Y con quién comparo a esa una muestra? Con la población. ¿Con qué de la población? Con la media. Con la muestra original. Con la mu. ¿Y dónde está la mu de la población? Acá en este ejemplo. En donde dice 74, o 64, no veo bien. 64,3 gramos. ¿Por qué? ¿En qué te basás para decir que esa es la mu? ¿O porque dice nomás ahí? Eso es lo que yo les decía hoy. Tienen que saber identificar, porque no siempre se van a encontrar con que les diga directamente la mu es tanto. Pero acá fíjense que les dice, un tipo de ratón de laboratorio ha presentado históricamente una ganancia media de 64,3. De esa manera se está refiriendo a que esta es la mu. Cuando dice históricamente una ganancia media, está haciendo referencia a la mu de la población. ¿Sí? Está bien lo que me dijeron, pero tienen que saber identificar por qué esta es la mu. Y obviamente si yo tengo la mu, voy a estar haciendo una prueba para una muestra. ¿Sí? Además, acá me especifica de que seleccioné 12 ratones, no me habla de 2 muestras. Aparte estamos en el tema de que es prueba de hipótesis para una muestra. O sea, se responde sola la pregunta, prácticamente, ¿sí? Pero después cuando ustedes tengan diferentes opciones, o sea, cuando vayan viendo las diferentes pruebas de hipótesis, ahí sí van a tener que saber diferenciar a qué tipo de prueba de hipótesis corresponde esta. Acá es fácil porque todas van a ser para una muestra. Pero ustedes van a tener que saber identificar de que por ejemplo, este valor es la mu poblacional. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, se entiende. Bueno. Seguimos avanzando. Después dice, la siguiente pregunta dice, ¿hay razón para creer que la población actual presenta una variación significativa en la cantidad de peso ganado? ¿Qué responderían ahí? ¿Hay razón para creer que esta población actual presenta una variación significativa en la cantidad de peso ganado? ¿Qué responderían ahí ustedes? Para mí no. Matías. ¿Por qué? ¿Alguien calculó el promedio? Yo lo ¿Alguien calculé. calculó el promedio de peso de estas 12 observaciones? Yo. 65,2. ¿Cuánto? A mí me dio 65,2. 65,3. ¿Sí? ¿Hay razón para creer que esa mu es diferente a la media poblacional o al revés? Matías dijo que no. ¿Y en qué te basas? ¿En qué te fundamentás? Yo puedo decir que sí, Matías puede decir que no, Julieta puede decir que no, Alan puede decir que sí, y así vamos a estar toda la tarde diciendo que sí, que no, que sí, que no. ¿Quién va a tener la verdad acá? ¿Quién me va a cantar la posta de si hay diferencia o no? Cuando hagamos la prueba de hipótesis. Eso. Cuando yo haga la prueba de hipótesis me va a decir que si la población actual me va a decir si la población actual presenta o no una variación significativa. Esto es lo mismo que decir si las diferencias observadas van a ser estadísticamente significativas, porque obviamente hay diferencias. Esa muestra tiene una media de 65,2
Y 65,2 no es igual a 64,3. Obviamente que son diferentes. Pero estadísticamente, ¿son diferentes o no? Yo no lo puedo decir así por decir nomás, ¿eh? Sino que tengo que hacer la prueba de hipótesis para si esa población actual presenta una variación significativa en esa variable ganancia de peso. Entonces, esta respuesta la voy a contestar cuando, esta pregunta en realidad la voy a cuando realice la prueba de hipótesis. ¿Sí? Entonces, acá estaría bueno que ustedes, como la pregunta la hace de antemano a la prueba de hipótesis, estaría bueno que escriban, que fundamenten si hay razón o no y por qué. Es lo que dijimos recién. Y fundamenten. Me interesa que hagan ese razonamiento. ¿Sí? Después, plantear las hipótesis que correspondan. ¿Cuáles van a ser las hipótesis? Acá quiero que ustedes me vayan diciendo. Yo puse hipótesis nula, hipótesis alternativa. Y la alternativa que era diferente nomás. No puse que era mayor o menor. Ajá. Pero ahí qué hipótesis está faltando. No sé, yo puse la nula y la alternativa nomás. Esas son las hipótesis estadísticas, que está bien, está perfecto. La hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo, donde yo puedo hacer esa suposición diciendo que la población actual de ratones de laboratorio presenta, fíjense que acá me dice una variación significativa. No me dice mayor o menor ganancia de peso. ¿Sí? Entonces yo en la hipótesis de trabajo digo, la población actual de ratones de laboratorio, de tal línea genética, si quiero ser más específico, presenta una variación significativa en la ganancia de peso con respecto al valor histórico. ¿Sí? Algo así, no vayan a poner casi como yo les digo. Y después sí, como dijo Matías, planteamos la hipótesis nula de igualdad, donde la mu de esta población nueva le vamos a poner entonces, o actual, la mu de la población actual, entonces mu sub a es igual a mu sub 0, y la hipótesis alternativa yo voy a decir que la mu sub a, ¿y qué voy a poner acá? ¿Qué es diferente, qué es mayor, qué es menor? ¿Qué les parece? Diferente. Diferente porque acá me dice, simplemente me pregunta si va a haber una variación. Entonces voy a poner que son diferentes. La mu de la población actual, mu sub a, es diferente a mu sub 0. ¿Sí? Y ahí tengo planteadas las hipótesis de trabajo y estadística con su correspondiente hipótesis nula y alternativa. ¿A cuántas colas sería esta prueba de hipótesis? A 2. A 2 colas. Porque yo no estoy especificando hacia qué lado de la media me voy, hacia qué lado de la mu. No estoy diciendo que la mu nueva es mayor o es menor. No tengo esa certeza, entonces hago simplemente una prueba de hipótesis a 2 colas. ¿Sí? Acá también, en el enunciado me da un indicio para ver que es a 2 colas. Dice, para saber si la población actual presenta igual comportamiento, para ver si presenta igual, o la alternativa sería o diferente, me está indicando que también es una prueba de hipótesis a 2 colas. Y por último, realizamos la prueba de hipótesis correspondiente calculando el valor de t, valga la redundancia, calculado,
y buscando después en la tabla el t de tabla que corresponde. ¿Cómo lo voy a buscar en la tabla? A ver si... Ah, te tengo cortada la tabla. Qué bacana. ¿Cómo voy a buscar en la tabla de t el valor de t de tabla para esta situación? n-1. Para n-1, ¿sí? Acá estaría en la línea de abajo porque tengo para 10 grados de libertad. En este caso sería 11 grados de libertad. Y acá arriba, ¿qué elijo? ¿En qué columna voy a trabajar? 2 colas. Voy a elegir a 2 colas, con un alfa, porque fíjense que me menciona con un alfa de 0,05. Entonces, voy a buscar acá en esta columna, ¿sí? Sería el valor que está acá abajo de 2,23, ¿sí? Porque estoy a 2 colas, 0,05, voy bajando hasta 11 grados de libertad. ¿Sí? 2,20 busqué yo, me dio. ¿Tenés la tabla de t? Sí, sí. Buenísimo. Entonces 2,20 sería mi valor de t de tabla. ¿Calcularon el valor de t para este caso? 0,99. 0,99. Bien, entonces, en este caso, ¿qué haríamos? ¿Qué resultado nos daría? Aceptamos la hipótesis nula. Aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? ¿Y cómo interpretamos los resultados? Traten de usar la palabra probabilidad. Yo puse, aceptamos la hipótesis nula porque la probabilidad de obtener por azar el resultado del experimento supera el valor de significación preestablecido. Sí, muy bien, está bien ahí. Está bien. O si no, también podrías decir que la probabilidad de que se observen los resultados es muy alta, ¿sí? Y sería, digamos, lo más probable que se dé por azar, ¿no? ¿Sí? O sea, o los resultados, las observaciones tienen una alta probabilidad de darse por azar, también sería otra forma de interpretar. Pero está excelente esa interpretación. Así tienen que razonar, tratando de usar la palabra probabilidad, ¿sí? Muy bien, Matías. Vamos con la siguiente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la conclusión en el primero? Hay razón para creer que la población actual presenta una variación significativa en la cantidad de peso ganado. Y ahí sí, ahora sí, Matías, vos me decís que sí o que no. ¿Que no? Que no. Ahora sí tu no tiene validez. Porque hiciste la prueba de hipótesis, ¿sí? Y te dio que la probabilidad de que estos resultados observados se den por azar es muy alta. Por lo tanto, sí. Esa pregunta la tenemos que pensar Sí. como que antes de hacer la prueba de hipótesis o después de hacer la prueba de hipótesis. ¿Qué cosa? Esa pregunta. De si... Es que antes de hacer la prueba de hipótesis, vos no podés decir que esas diferencias son significativas o no. No podés. Pero está bueno que traten de responderla antes explicando por qué no se puede decir que las diferencias son significativas. Porque yo no puedo, porque esas diferencias pueden darse por azar, ¿eh? Yo no tengo el valor de probabilidad, no sé con qué probabilidad pueden darse esas diferencias, ¿sí? No sé si esa probabilidad es alta o es baja. Cuando yo hago la prueba de hipótesis, ahí sí tengo la casi certeza, porque puedo estar cometiendo también los errores mencionados anteriormente, pero tengo la casi certeza de que eso es así, de que en este caso la diferencia no es significativa. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Mira, justamente acá está el ejemplo del complejo vitamínico mineral para las vacas.
A ver, dice, se aplicó un complejo vitamínico mineral a una muestra de 10 vacas lecheras en producción y se obtuvo una media de 18,2 litros diarios de leche, un desvío estándar de 2,4. Si la producción estándar de leche es de 16,8 litros diarios, indicar, bla, 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 bla. ¿Cuál es la mu acá, la mu poblacional? ¿18,2, 16,8, 10, 2,4? 16,8. 16,8. Bien, porque acá les dice, si la producción estándar de leche es de 16,8, o sea, ya hay registros suficientes para tener un valor estándar de referencia para la población de vacas lecheras, ¿no?, de una determinada raza, acá no especifica, pero no importa, es un ejemplo nomás. Entonces yo considero que ese valor estándar es la mu. Acá ya tengo la media, ¿sí?, a diferencia del ejercicio anterior. A diferencia del ejercicio anterior, donde ustedes tienen que calcular la media y el desvío estándar, acá ya tienen la media y el desvío. ¿Cuántas muestras involucra el problema? Una muestra, ahí dice, una muestra. Y tú mismo, considera que el uso del complejo vitamínico mineral pudo mejorar, acá cambió un poquito, pudo mejorar la producción láctea, ¿no? Y después el resto es todo igual. ¿A cuántas colas voy a estar trabajando acá? A una. A una cola, ¿sí? Porque estoy presuponiendo de que ese complejo vitamínico mineral va a mejorar la producción láctea, ¿no? Además se espera, si yo voy a estar aplicando un tratamiento, voy a buscar que mejore la producción, no voy a aplicar un tratamiento para que disminuya la producción láctea, ¿sí? Y los pasos similares. En el punto D es lo mismo, el mismo que en el C, solo que cambia el tamaño de la muestra, ¿sí? El N va a ser 30, desvío estándar 1,8. Siempre el mismo nivel de significancia, 0,05, 0,05, ahí no cambia nada, ¿no? Y después, en el punto 1 se refiere a resolver nuevamente el ejercicio, y en el punto 2 habla de los errores que se podrían estar cometiendo, ¿no? En caso de el que ya resolvimos ahí con Matías, el ejercicio B. Pasó Agustín. No, profe, le quería ¿Querías decir preguntar algo? algo del último punto, pero Preguntá. vio que me pide los datos de bioestadística de la familia, y Sí. en algunos hay más de 5, y yo para sacar la media, ¿cómo hago eso? ¿Cómo pongo ese resultado? Más de A 5. ver. Yo le puse 6, no sé si está bien. Yo al Acá. poner en el Excel me da un resultado 318, pero ¿cómo sé si está bien? No. Para que yo no vi este ejercicio. Dice, según los datos de tu comisión, calcular promedio y desvío estándar para números de integrantes por familia. Conociendo el antecedente que hace 20 años atrás el promedio de esta variable era de 6,3 integrantes por familia, respondo. Y ahí tienen que ir sumando. Sí, profe. Si tenés familia con un integrante, Pero hay con dos, con casos- tres, vas sumando.
Hay casos que te dice, el Excel te dice más de 5. ¿Y qué número le ponemos ahí? Ah, Claro, por eso, ¿cómo sí, 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 sacamos sí, ahí? sí, sí, entiendo, entiendo. No, no, profe, en la nueva tabla que mandaron está hasta integrante número 7, 8, perdón. Se sacó el más de 5. Claro. Y bueno, si tienen esa nueva tabla, claro, sí, sí, porque había una que decía así, más de 5 nomás. Y bueno, trabajen con esa nueva tabla. ¿Mm? Seguramente el promedio le va a dar menor a 6,3. O sea, yo creo que es más que seguro que van a tener un valor de t negativo. ¿Sí? De todas maneras, acá, ¿a cuántas colas? ¿De cuántas colas sería la prueba de hipótesis? A 2. A 2 colas. ¿Sí? Porque dice, considera que actualmente ha variado el número de integrantes de la familia. El resto es todo lo mismo. Es todo lo mismo. ¿Mm? Quería, no, simplemente vieron que en el ejemplo 1, o sea, en el ejercicio acá que Matías resolvió y aceptó la hipótesis nula, ¿qué error se podría estar cometiendo? ¿Y a quién afecta? Bueno, no se puede decir acá a quién afecta porque no hay nada que esté consumiendo ratones, aunque puede ser un laboratorio que críe ratones para vender a otros. O sea, un bioterio que cría ratones para vender a los laboratorios. Los laboratorios quieren ratones. El error es Pero rechazar la para hipótesis. repasarlo más, el tema de los errores. El error es rechazar la hipótesis alternativa y... El error sería el de... No, de aceptar la hipótesis nula. Porque yo estoy aceptando la hipótesis nula o no. Siendo esta falsa. Yo estoy aceptando la hipótesis nula y estoy diciendo que los ratones nuevos, la nueva población de ratones, no es diferente al valor histórico. Entonces yo como productor los estoy vendiendo al mismo precio. Y podría vender, es muy inventado el ejemplo porque nadie vende ratones por peso. Pero en ese caso afectaría al que está produciendo los ratones. Porque estoy aceptando, siempre ubíquense en lo que yo estoy haciendo, aceptando o rechazando la nula. Yo en ese caso acepté la hipótesis nula. Acuérdense que un valor de t de 0,9. Y el valor era algo de 2. Entonces el valor de t calculado cae dentro de la zona de confianza. Y estoy aceptando la hipótesis nula. Era falsa, comete error que afecta al... ¿Sí? Y el resto es todo similar. Ahí, para ahorrarle los cálculos, su calculadora científica tiene la función para calcular media, variancia, desvío estándar. Nosotros no les enseñamos antes, no les decimos antes, porque si no, no van a hacerlo como nosotros queremos que practiquen primero a más. Pero acá sí, donde ustedes van a tener que calcular muchas de que ya lo hagan de forma más rápida con la calculadora, o si no, si buscan en alguna aplicación para el celular, hay muchas calculadoras de estadística que ustedes cargan los datos y directamente le calculan, ¿sí? Yo la calculadora que tengo, no tengo acá mi calculadora científica y la tengo en el celular, no tiene ese cálculo de variancia, de desvío estándar, ni nada. Pero si ustedes se ponen a investigar de su calculadora, no es muy difícil.
O si no, hay aplicaciones. Se van a la Play Store y hay varias aplicaciones, cuestión de probar nomás. ¿No? Así que, bueno, ¿alguna pregunta? Yo ahora a las 14:30 tengo otra reunión nuevamente, así que bueno, quedo igual todavía para alguna preguntita que quieran hacer. Sí, preguntaba Guadalupe. Ajá. De las colas de la prueba de hipótesis. Bien, 2 colas, 1 cola. Se refiere a cómo planteamos nosotros la prueba de hipótesis. Si nosotros estamos trabajando, esperando ver un aumento o una disminución en el tratamiento, o sea, a causa del tratamiento aplicado, si yo espero ver aumento o disminución, eso lo que va a hacer es orientarme en mi resultado hacia un extremo en específico de la curva. Y cuando yo no tengo la certeza de qué va a ocurrir, o simplemente quiero saber si va a producir variaciones, si no me interesa saber si aumenta o disminuye, simplemente si son diferentes, realizo la prueba de hipótesis a 2 colas. Cuando en hipótesis alternativa dice si una mu es diferente a la otra, es a 2 colas, y si una mu es mayor o menor que la otra, es a 1 cola. Ahí pregunta María Victoria, ¿puedo pasar después un punto para saber cómo debería quedar? Pero bueno, pero acá ustedes tienen la resolución en el video. En el Power. O sea, si después miran el video porque tampoco les puedo pasar el ejercicio resuelto. Si quieren les hago acá en un Word y le paso esto que está acá. Si quieren les paso en un Word, pero es lo que está acá. No hay problema. No sé si te referís, María Victoria. Sí, pero, o sea, yo más para guiarme para hacer los demás ejercicios porque no entendí nada. Claro, pero en el video está, o sea, está en la primera parte del video, están los pasos a seguir. ¿Sí? Está el ejemplo, está cómo se calcula el valor de t, está planteada la hipótesis de trabajo y las hipótesis estadísticas. Está con sus pasos correspondientes. Elegimos el nivel de significancia. En este caso se elige 0,05. Luego está calculado con los datos que tengo. Acá yo ya trabajo ya tengo la media, tengo el desvío. Por ejemplo, en el primer ejercicio, igual lo único que tienen que hacer es nomás la media de estos 12 valores y el desvío. Está acá cómo se calcula T. Está con el dibujito, cómo busco el valor profe, de T de tabla. esa no es la diapositiva que nos pasaron. No, pero esto está está en la clase y está subida en el canal de YouTube. Esto lo di hoy en la primera parte del teórico, de la clase práctica. Sí, y bueno, y ahí también tienen otro ejemplo. ¿Cómo? que yo estuve en la primera parte de la clase. Claro, bueno, y ese ya está subido en YouTube. Les hago en Word, no tengo problema, pero creo que acá está incluso con el gráfico, todo dibujadito, lindo. Pero les hago, no sé si para hoy, pero no hay problema, les armo.
pero no de mirar los videos. Fabián, sí, la clase yo ni bien pueda la subo. Yo ya subí hoy la primera parte. Ni bien dejo de grabar acá, esto me llega al correo, yo lo descargo y lo subo a YouTube. Y dentro de un par de horas ya va a estar subido, ¿sí? Pero la primera parte ya está. Entonces, me queda pasarles la TT, les paso en el grupo y les voy a armar un Word con este ejemplito, ¿sí? Para que lo tengan, digamos, no solo en video. Y ustedes miran los videos, practican, miran mis videos, los del doctor Sánchez también, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. Ahora tengo la reunión, chicos, me tengo que retirar, me quedan 3 minutos. El martes que viene, seguimos viendo prueba de hipótesis. Se van a volver a mencionar temas similares, no se preocupen. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, que tengan buen fin de. No, gracias a ustedes por estar. Exactamente, a repasar, a leer, a mirar los videos. Medio tarde. Bueno, chicos, nos vemos. Me tengo que desconectar. Chao, buen fin de, cuídense. Cuídense mucho, que está complicado todo. Chau, chau.